Una constitución es un organismo vivo, siempre en movimiento, como la vida misma. Está sometida a la dinámica de la realidad que jamás puede ser capturada a través de fórmulas fijas. Una constitución no es jamás idéntica consigo misma. Cambia como evolucionan las sociedades donde rigen, que procesan así su dinámica incesante. Por ello son perfectibles, asegurando así una relación saludable y equitativa entre el pueblo, la sociedad, el Estado y el gobierno. Voy a tomar lo que dice el gran jurista y constitucionalista italiano Maurizio Zagrebelsky. Dice él, las constituciones les interesa la historia, pero la historia que se va a escribir a futuro, no el pasado, ¿no? El pasado sirve como acumulado, como lección, como experiencia, pero el constituyente piensa es en la historia que va a empezar a escribir a partir de ese documento. Es un documento pensado para trazar una ruta y, ¿por qué no decirlo?, para hacer historia a futuro. Ocurre que las constituciones son perfectibles. Una misma disposición puede requerir en el futuro de una ampliación, de una profundización. Cambian las sociedades, cambia la realidad. Y las constituciones tienen que ajustarse a la realidad del pueblo y del país en el cual rigen. Y para eso está la enmienda. Para cambiar la Constitución, Ecuador dispone 3 vías: la convocatoria a una asamblea constituyente, la reforma parcial que puede alterar la estructura fundamental de la Constitución y el carácter y elementos constitutivos del Estado, y finalmente la enmienda. La enmienda es el procedimiento legítimo establecido para reformar el texto constitucional, siempre y cuando no se altere la estructura de la Constitución, el carácter y elementos constitutivos del Estado, no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución y no restrinja derechos ni garantías. La Corte Constitucional del Ecuador, máximo órgano de control de constitucionalidad, dictaminó que las 16 propuestas sean tramitadas mediante enmienda constitucional por la vía parlamentaria, es decir, la Asamblea Nacional del Ecuador. Dentro de todas las propuestas planteadas se realizó el mismo análisis. ¿Cuál era el efecto, cuáles eran los efectos que estas reformas podrían causar? Se analizó que en 16 de las 17 propuestas planteadas no se iba a afectar la estructura fundamental del Estado, los elementos constitutivos del mismo, no se restringían derechos ni garantías y tampoco se alteraba el proceso de modificación de la Constitución. Y es por eso que la vía calificada fue la de enmienda constitucional. La enmienda no es un pecado. Se debe entender que está buscando precisamente que la Constitución esté mucho más inclusiva, más aún esta Constitución, la nuestra, que es una Constitución totalmente garantista. Es por eso que cuando se revisan, por ejemplo, los 16 puntos de enmienda hoy propuestos, usted va a ver que todos los puntos, independientemente de que se pueda mejorar su redacción, su contenido, todos los puntos promueven una mejora en los derechos constitucionales. Artículos 114 y 144. Postulación para reelección. La Constitución garantiza el derecho de elegir libremente a nuestras autoridades, lo cual es incluso una práctica democrática común en España, Finlandia, Francia, Suiza, entre otras naciones europeas. Amplía los derechos de participación ciudadana permitiendo que las autoridades de elección popular puedan volver a postularse para ser electos. Así el ciudadano gana la opción de ratificarse o no en sus decisiones electorales, escogiendo libremente la continuidad de un proyecto de gobierno o una nueva propuesta. El pueblo será quien decide en las urnas a sus representantes a través del voto popular. El mandatario electo no permanece indefinidamente en su cargo, pues las elecciones seguirán siendo cada 4 años a través del voto universal, directo y secreto. La propuesta es clara. No se trata de una reelección indefinida como falsamente se ha posicionado, sino de una postulación abierta, siempre sujeta al voto de los ciudadanos. La reelección indefinida es un tema que algunos países lo han adoptado como principio constitucional. En Alemania, de la posguerra, Konrad Adenauer gobernó por 14 años, Helmut Kohl por 16 años y la señora Merkel lleva ya 9 años en el poder. En Inglaterra, Margaret Thatcher gobernó por 12 años. En Francia, el presidente Charles de Gaulle gobernó por 11 años y François Mitterrand por 14 años.
En España, Felipe González gobernó por 14 años. Y en los Estados Unidos, el presidente Franklin Delano Roosevelt fue elegido presidente por 4 ocasiones y gobernó por 12 años. Entonces, esto no está contra la democracia. Este es un asunto perfectamente democrático. El tema de la reelección es un clásico tema intermedio entre el derecho y la política. ¿A qué me refiero? ¿Qué derechos serían afectados por la reelección? ¿En qué afecta la reelección al derecho de los ecuatorianos a elegir a quien querramos? En nada. ¿En qué afecta el derecho de los ecuatorianos que así lo deseen de participar en la lid electoral, aunque vaya a la reelección quien quiera? En nada. Una enmienda que modifique el sistema electoral que dice: permitimos a cualquier dignidad de elección popular que participe en un proceso electoral tantas veces como él decida, no significa que se está dando la autorización para que él continúe indefinidamente, porque es el pueblo, es el elector el que decidirá si lo ratifica o no lo ratifica. Por tanto, la legitimidad se sigue sustentando en el voto popular. Ante las próximas elecciones y por cálculos políticos, ciertos medios y opositores han focalizado el conocimiento a una sola enmienda e irresponsablemente piden el archivo, que es imposible por la naturaleza de la enmienda, de las otras restantes 14 enmiendas que son de suma importancia para los ciudadanos de todo el país. Enmienda artículo 214. Defensoría del Pueblo presente en todo el país. Busca que la Defensoría del Pueblo, como órgano de protección y tutela de derechos, tenga una organización territorialmente más amplia. La Defensoría seguirá contando con oficinas en el extranjero para protección de derechos de nuestros compatriotas. La ciudadanía logrará mayor garantía de sus derechos. Y la gente que más acude acá realmente es la gente de escasos recursos económicos, porque el que tiene dinero coge un abogado en libre ejercicio y ejerce sus derechos de esa manera, pero realmente acá quien viene es el pueblo, la gente que requiere que el Estado le dé un servicio rápido, pero al mismo tiempo gratuito. Para el ciudadano de a pie, realmente la gente que necesita del servicio de la Defensoría del Pueblo, va a ser un servicio de mucha ayuda. No tener que venir de Baeza, del Chaco, de Arrosemena, Tola, y tener cerca de su casa una dependencia de la Defensoría del Pueblo, brindarle a la ciudadanía el servicio en lugares distantes. Entonces, si se da la enmienda como está propuesta, pues tendremos mayor número de oficinas y esto será una celebración para los cantones que se beneficien de este servicio. Enmienda artículo 142. Candidatas y candidatos más jóvenes para ser presidente y vicepresidente de la República. Los jóvenes de hoy evidencian su interés por una participación directa en la política, trascendiendo su rol de electores y corriendo como protagonistas en espacios de poder público. A la fecha, la edad para ser candidato a presidente está en los 35 años. La enmienda propone una edad de 30 años, ratificando su voluntad de inclusión de los jóvenes en la vida política. Esto va de la mano con lo que ha ido haciendo el gobierno. Se han abierto muchas puertas, muchas oportunidades para gente joven, como coordinadores, como viceministros, ministros, secretarios de Estado, etc. El poder ser un candidato a presidente de la República, yo creo que el tema pasa por las oportunidades, ¿no? El de generar este tipo de espacios para los jóvenes es algo importante que no se ve en otros lados. Enmienda artículo 158. Garantía a la seguridad integral. La Constitución garantizará que las Fuerzas Armadas, sin que se afecte su estructura y las funciones de defensa externa del país, continúen apoyando de manera complementaria en la seguridad integral de la población ecuatoriana. Esta enmienda reconoce la histórica labor militar que siempre ha contemplado tareas complementarias a la seguridad ciudadana. Por ejemplo, actividades con la ciudadanía durante emergencias, desastres naturales, eventos climáticos adversos y apoyo en el combate del crimen organizado bajo el irrestricto respeto a los derechos humanos. Lo que se busca es que Fuerzas Armadas, con su capacidad, pueda contribuir al resto de los componentes de la seguridad. Son procesos que los estamos realizando, pero que tienen otra connotación en este momento desde el punto de vista
inclusive legal, que tenemos que firmar órdenes de operación especiales o pedir o solicitar el apoyo de una forma diferente. Por ejemplo, tuvimos que hacer un estado de excepción para poder emplear todos los recursos de Fuerzas Armadas en la situación particular del volcán Cotopaxi. Fuerzas Armadas ha contribuido de forma muy activa durante todo este proceso del estado de excepción. Nos contribuyeron con sobrevuelos, personal para poder realizar capacitaciones, para poder socializar, sensibilizar a la población y sobre todo, ¿no?, para los planes de contingencia. Con esta enmienda constitucional va a ser mucho más fácil realizar este tipo de actividades. Busca generar ese paraguas legal para que Fuerzas Armadas puedan ser empleadas de forma complementaria y no estar emitiendo un estado de excepción de forma permanente. Y recalco, sin alterar en absoluto la misión fundamental de Fuerzas Armadas. Enmienda artículo 221. Una Contraloría con competencias precisas. Hoy la Contraloría realiza el trabajo que también lo hacen otras instituciones, velar por el uso correcto de los recursos estatales y evaluar la gestión y procesos de las instituciones públicas. Esta enmienda promueve la excelencia de la institución, definiendo el rol de la Contraloría General del Estado como responsable del control de los recursos públicos exclusivamente. La Contraloría como ente de control permite que la inversión, los fondos públicos, sea invertido a servir a los ciudadanos. No debe meterse en el tema de medir gestiones, porque nuevamente le digo, hay duplicidad de esfuerzos, ya que hay otros estamentos del Estado que vigila justamente ese cumplimiento de lo planificado durante el año y durante la gestión administrativa. La Contraloría General del Estado, pues, las funciones de ella es venir cada semestre a hacer su auditoría, a revisar documentación para ayudar a controlar los recursos del Estado que estamos manejando nosotros los gastos. El organismo de control, el de calificación debe ser otra entidad. ¿Cumplieron los funcionarios o no cumplieron con el manejo honesto, limpio, responsable de los fondos públicos? Esa es la tarea que le corresponde a la Contraloría, pero darle potestades políticas para que juzgue si los funcionarios cumplieron o no con los objetivos políticos de un gobierno, me parece equivocado. La Contraloría no es juez político, ni puede ser juez político de nadie. Enmienda artículo 384. La comunicación como un servicio público. Los derechos se garantizan a través de los servicios públicos. La salud, la educación, el agua, la comunicación son derechos y su prestación debe ser responsable. La enmienda propone ampliar nuestro derecho a la comunicación, ya que la actividad de los medios de comunicación social debe ejercerse como un servicio a la colectividad, que requiere la no monopolización de ningún sector. Esto no significa que el servicio será prestado únicamente por el sector público, sino se mantiene la necesaria participación del privado y comunitario para lograr un pluralismo de voces, saberes y procesos comunicativos. No se restringe en absoluto el derecho de los medios de comunicación social. Lo que se busca al considerar a la comunicación como un servicio público es garantizar que al ser la información un derecho constitucional y un bien público, se la preste con responsabilidad y calidad. El objetivo de los servicios públicos es garantizar derechos, en este caso el derecho a la comunicación. No hay que entenderlos a la manera antigua. ¿Por qué? Porque los servicios públicos, como se entendían, eran simplemente servicios funcionales. Estos son servicios para los derechos del buen vivir. Y están sujetas a estos principios en el título tercero que se llama garantías constitucionales. Si se lo mira de esta manera, se puede concebir esos derechos como servicio público. Cuando un servicio es público, significa que no puede haber una persona que pueda apoderarse y ser el gran distribuidor de ese servicio, como la educación, como la salud. Eso no significa que no pueda ser obviamente manejado por medios privados, públicos y comunitarios, equitativamente además distribuidas las frecuencias, 33% privados, 33% públicos, 34% comunitarios. La educación es un servicio público, potestad del Estado, que lo pueden manejar privados con la rectoría del Estado, que lo pueden manejar públicos y que lo pueden manejar comunitarios. Lo mismo la comunicación, ni de lejos
se puede pretender pensar que lo que se quiere en comunicación es que solamente el sector público pueda derivar información. No, lo que se quiere es que los ciudadanos, por eso se habla de empoderamiento ciudadano, reciban comunicación de calidad, una información en contexto de lo que está sucediendo en el acontecer nacional e internacional. Enmienda Disposición Transitoria Primera, Conformación de las Regiones Autónomas. La Constitución de 2008 estableció la creación de las regiones autónomas resultantes de la unión de 2 o más provincias, en tanto sumen más de 20.000 kilómetros cuadrados y tengan más del 5% de la población nacional. Como consecuencia, Ecuador estaría organizado en 7 regiones autónomas, los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil y Galápagos, como región de régimen especial. Para este propósito, el Código Orgánico de Organización del Territorio, Autonomía y Descentralización determinó un plazo máximo de 8 años. Esta enmienda propone ampliar el actual plazo para consolidar los procesos de conformación de regiones en forma eficiente y debidamente organizada. Enmienda artículo 370 y 372. Enmienda sobre pensiones jubilares de la fuerza pública. Se establecerá con rango constitucional el derecho a la jubilación para los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. El Estado garantizará que los compatriotas que velan por la seguridad de nuestro país y su gente reciban sus jubilaciones una vez que pasen a retiro. Si queremos tener un país organizado, si queremos tener militares y policías en donde sus miembros se encuentren tranquilos en su vida personal, en su vida profesional, y puedan cumplir de mejor manera su labor al servicio del país, ellos requieren garantías en su seguridad social. ¿Cuál es el patrono de los militares y de los policías? El Estado. ¿Quién es el que tiene que velar por la seguridad social de ellos? El Estado. Ellos no tienen un patrono privado. Ellos tienen un patrono público, que es el Estado, que somos todos nosotros. Así como les exigimos a ellos cada vez mayor compromiso con los intereses del país, con los problemas del país, tenemos también que garantizarles su jubilación, su seguridad social. Enmienda artículo 229, 236, 326. Igualdad de derechos y obligaciones para quienes trabajan en el sector público. Actualmente los trabajadores y servidores públicos están contratados bajo 2 modalidades, afectando la equidad en tanto sus deberes y derechos. Esta enmienda busca regular a todo el sector público un solo cuerpo legal. Se mantendrá el régimen establecido en el Código del Trabajo para quienes fueron contratados bajo esta norma. Hemos decidido apoyar las enmiendas de los derechos de los servidores públicos porque realmente se evitará la discriminación laboral en las instituciones del sector público. Quiere decir que los derechos de los servidores públicos tienen que ser los mismos, pertenezca a la institución en donde pertenezca, sean de los consejos provinciales, sean los trabajadores de la asamblea, tanto para la empresa pública que tiene más prebendas como para el ministerio más chiquito que tiene menos. Bueno, si direccionamos que todos los trabajadores del servicio público pertenezcan y tengan un solo marco jurídico, ¿no es cierto? Prácticamente estamos poniendo orden en la casa. La Constitución de la República habla de igualdad. Creemos que es indispensable que tengan los mismos derechos, las mismas garantías. Por ejemplo, si tú eres un obrero amparado en el Código del Trabajo, tú no tienes derecho a estudiar ni a crecer profesionalmente, porque la ley no te permite tener un tiempo para poder hacerlo, mientras que si tú estás amparado en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la obligatoriedad de tu empleador, del Estado ecuatoriano, es darte 2 horas para que tú puedas formarte, hacer una maestría, una especialización. ¿Por qué las diferencias? Creemos que es importantísimo tener igualdad de condiciones. Enmienda artículo 104. Aclaración del mecanismo de consulta popular. Precisa la facultad de los GAD para consultar a la ciudadanía sobre temas que sean de su jurisdicción y competencia. Además, aclara que la ciudadanía podrá seguir siendo consultada bajo los términos de la actual Constitución. El derecho de la ciudadanía a ser consultada se mantiene inalterable. Artículo 261 y 264. Gobierno Central y GAD, juntos por tus derechos.
cuando hemos tenido una infraestructura como esta, con toda la tecnología? O sea, es algo admirable. En mi tiempo no había esto, mientras ahora el gobierno nacional les ha dado todas las facilidades a los estudiantes para que los estudiantes se preparen, pero al pasar del tiempo, quizá a los 6, 8, 10 meses o al año, tendremos la necesidad de pintar lo que es el cerramiento. Usted ve que esto es extenso. Tendremos que mejorar, ir implementando. Al menos yo como rectora quisiera ver esta infraestructura tan linda que tenemos sea cada día mejor. ¿Quién es, según la Constitución actual, la autoridad responsable de resolver eso? El 264 señala claramente que es competencia exclusiva de los GATS, es decir, los alcaldes de las provincias son los que deberían que equipar el laboratorio de química, el laboratorio de inglés, el laboratorio informático en las diferentes unidades educativas en todo el país. No lo están haciendo. El artículo 261 lo que está trasladando es la rectoría para que sea una competencia exclusiva del gobierno central, ya que tiene las políticas, consecuentemente que se pueda planificar, construir y equipar aquellas instituciones de educación o los subcentros de salud, en función no de los alcaldes, no de las autoridades, sino de los ciudadanos.